Valentina Mirande llegó a la oficina a las 7:30 de la mañana, como siempre con una hora de adelanto sobre la mayoría de sus compañeros. La máquina de café del vestíbulo aún no funcionaba, pero eso no le importaba. Siempre llevaba un termo de café cargado en el bolso, junto al portátil y una pila de documentos. Subió a la tercera planta, donde estaba el departamento de ventas, y encendió la luz de su despacho. Sobre su mesa había una montaña de papeles relacionados con el proyecto que le rondaba la cabeza desde hacía 2 meses. La cadena de supermercados Mercadinho era un chollo, 72 tiendas en todo Brasil, y si se conseguía firmar el contrato para los materiales de envasado, aumentaría la facturación de la empresa al menos un 30%. Valentina dispuso cuadros de suministros, cálculos de costes y materiales de presentación, comprobando cada cifra por tercera vez. Es de las que no se fían de la suerte. A los 14 años, cuando su padre perdió el trabajo en la fábrica, Valentina había trabajado a tiempo parcial después de la escuela en una pequeña tienda para ayudar a mantener a la familia. A los 18, ingresó en la Facultad de Económicas, pagándose los estudios de su propio bolsillo. Cada interés, cada transacción era un trabajo duro para ella, y estaba acostumbrada a controlar todos los detalles. A las 7:30 empezaron a llegar los primeros empleados al departamento. Valentina oía sus pasos en el pasillo, voces apagadas, el sonido de los ordenadores al encenderse. A las 8 de la mañana, Amelia Figueroa entró en su despacho con 2 tazas de café recién hecho. «Buenos días, adicta al trabajo». Amelia depositó una taza sobre la mesa de Valentina. «¿Has vuelto a dormir aquí?» «No toda la noche, acabo de llegar temprano». Valentina apartó la vista de sus papeles y sonrió a su amiga. «Mercadinho tomará la decisión final mañana. Quiero estar segura de que nuestra oferta es impecable». Amelia se sentó en la silla de enfrente. Se conocían desde hacía 7 años, desde que Valentina había entrado en la empresa de Velázquez. Amelia era una de las pocas que la llamaba simplemente Val, no señora Mirande, como el resto de sus colegas. «Sabes que vas a conseguir ese contrato», dijo Amelia mientras daba un sorbo a su café. «Velázquez no es tonto, te ve trabajando. Hablando de trabajo, tu marido está muy alegre hoy». Valentina asintió mecánicamente, sin apartar los ojos de los cálculos. Osvaldo trabajaba en el mismo edificio, 2 pisos más abajo, en el departamento de contabilidad. Rara vez se cruzaban durante las horas de trabajo, cada uno tenía sus propias responsabilidades. «Venía al trabajo de un humor extraño», continuó Amelia, estudiando la reacción de su amiga. «Era tan animado. Y una corbata nueva, por cierto. Nunca la había visto». «A lo mejor le han dado una gratificación», respondió Valentina distraída, concentrándose en la columna de números. A las 10:30, Valentina bajó a la planta baja donde la secretaria de Velázquez para coordinar los últimos detalles de la presentación. Isidora Méndez estaba sentada en su escritorio de la recepción tecleando algo en el ordenador. Levantó la vista cuando Valentina se acercó. «Buenos días, señora Mirande. El señor Velázquez la espera en su despacho». Isidora llevaba 2 años en el servicio. Una chica guapa de 28 años, siempre impecablemente vestida, siempre con el pelo y la manicura perfectos. Valentina sabía que Isidora estudiaba administración en cursos nocturnos y no ocultaba sus ambiciones de ascender en la escala profesional. Valentina pasó 40 minutos en el despacho de Velázquez discutiendo los detalles del viaje de mañana a Sao Paulo. Velázquez, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y atentos ojos marrones, escuchó su informe, haciendo preguntas de vez en cuando. «Tomaré el vuelo de la mañana. La reunión está prevista para la 1 de la tarde», explicó Valentina. «Si todo va bien, por la noche conoceremos su decisión». «Valentina, no tengo ninguna duda del éxito», dijo Velázquez, reclinándose en el sillón de cuero. «Mercadinho lleva 5 años trabajando con nosotros, pero solo en pedidos pequeños. Si consigues convencerles de que firmen un contrato a largo plazo, será un gran avance». De vuelta a su despacho, Valentina pasó por delante de la cafetería del primer piso. Allí, junto a la máquina de café, estaba Osvaldo. Le decía algo a Isidora, que se reía tapándose la boca con la palma de la mano. Valentina se detuvo unos segundos, observándolos. En efecto, Osvaldo parecía inusualmente despierto y gesticulaba más activamente que de costumbre. «Val», Amelia apareció a su lado, justo a tiempo como siempre. «¿Vamos a fumar?» Salieron al balcón. Amelia encendió un cigarrillo y Valentina se quedó apoyada en la barandilla, mirando la bulliciosa calle.
Mira, no quiero parecer una chismosa, empezó Amelia después de unas caladas, pero Osvaldo e Isidora se cruzan mucho últimamente. Ayer los vi juntos en el comedor, anteayer en el archivo. Tal vez no signifique nada, pero... Ami, mañana tengo la reunión más importante de mi carrera, me interrumpió Valentina. Ahora mismo no tengo tiempo para esto. Comprendo. Presta atención, ¿vale? El día pasó volando en los preparativos. Valentina comprobó los billetes de avión, reservó el hotel en Sao Paulo, imprimió la presentación por triplicado en buen papel. A las 6 de la tarde, seguía sentada en su despacho cuando llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió y entró Osvaldo. Llevaba una corbata nueva, azul oscuro con una fina franja plateada. Val, ¿sigues aquí? Es hora de irse a casa. Se acercó a su mesa. Ya he terminado. ¿Quieres esperar junto al coche? Valentina miró el reloj. Había planeado trabajar hasta las 8:30, pero tal vez debería haber aceptado. Mañana sería un día largo. Está bien, dame 15 minutos. Osvaldo asintió y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, Isidora preguntaba por ti. Algo sobre los documentos para Velázquez. ¿Qué clase de documentos? No lo sé, no lo especificó. Tal vez podrías ir a verla mañana. Cuando se fue, Valentina se quedó unos minutos mirando la puerta cerrada. Luego sacudió la cabeza, reunió los documentos en una carpeta y apagó el ordenador. Mañana era mercadiño, y todo lo demás podía esperar. En el aparcamiento les esperaba un viejo Honda que habían comprado a crédito hacía 5 años. Valentina ganaba más que Osvaldo, pero él siempre insistía en que tenía que llevar él mismo la economía familiar. A veces le molestaba, pero no tanto como para montar un escándalo. De camino a casa, Osvaldo parecía inusualmente hablador. Habló del trabajo, de los nuevos requisitos de información, de la reciente compra de nuevos equipos de producción por parte del señor Velázquez. Por cierto, dijo entrando en el barrio, estoy pensando en cambiar de trabajo. Valentina lo miró sorprendida. ¿De qué estás hablando? Llevas 6 años en la empresa, tienes un sueldo estable. Estable, pero no mucho. Me han ofrecido un puesto en otra empresa. El sueldo es un 20% más alto. ¿Quién te ha ofrecido el puesto? ¿Cuándo te lo ofrecieron? Hace un tiempo. Todavía me lo estoy pensando. Osvaldo aparcó delante de su casa, un pequeño edificio de 2 plantas en un barrio tranquilo de Belo Horizonte. No te preocupes, no hay nada decidido. Valentina heredó la casa de su tía hace 3 años. La anciana había muerto sin dejar más herederos, y Valentina había recibido la propiedad, valorada en 120.000 reales. La casa necesitaba reparaciones, pero estaba en un buen barrio y era enteramente suya. Por la noche, mientras Valentina hacía la maleta para el viaje, Osvaldo se tumbó en el sofá a ver el fútbol. De vez en cuando echaba un vistazo a su teléfono y escribía algo. ¿A quién escribes?, preguntó Valentina, metiendo en la maleta una blusa blanca para la reunión de mañana. A Roberto, de contabilidad. Pregunta por los informes. Valentina asintió y siguió haciendo la maleta. A las 11 de la noche se acostó y puso el despertador a las 5 de la mañana. El vuelo salía a las 7 y había que llegar a tiempo al aeropuerto. Osvaldo entró en el dormitorio más tarde, cuando ella estaba casi dormida. Se tumbó a su lado, pero no la abrazó como solía hacer. Valentina olió un perfume desconocido, pero pensó que se lo estaba imaginando. Buena suerte mañana, susurró en la oscuridad. Gracias. Pero dormir no funcionó. Valentina permaneció tumbada con los ojos cerrados, repitiendo en su cabeza la presentación de mañana. A eso de las 3 de la madrugada se levantó, bajó a la cocina y bebió un vaso de agua. Por la ventana podía ver el pequeño jardín que había plantado la primavera pasada, rosales, algunos árboles frutales, un parterre de geranios. Se había construido una vida ladrillo a ladrillo, un trabajo, un hogar, estabilidad. Mañana sería otro ladrillo importante en ese edificio. Valentina volvió al dormitorio, se tumbó junto a su marido y finalmente se quedó dormida, sin darse cuenta de que algunos de los ladrillos ya habían empezado a aflojarse. En los últimos 3 días, Osvaldo había notado que pensaba cada vez más a menudo en Isidora. Su sonrisa cuando se encontraban en el pasillo, la forma en que se arreglaba el pelo cuando hablaban, el sonido de su voz cuando contestaba al teléfono. Cada detalle estaba grabado en su memoria. El lunes por la mañana llegó al trabajo a las 7:30, media hora antes de lo habitual.
No había casi nadie en la oficina, solo una señora de la limpieza fregando el suelo del vestíbulo. Osvaldo subió a la oficina de contabilidad y encendió el ordenador, pero en lugar de informes, abrió el calendario y contó los días que faltaban para el viaje de negocios de Valentina a Sao Paulo. 5 días. 5 días para tomar una decisión que cambiaría su vida. A las 8 de la mañana empezaron a llegar los compañeros. Roberto, que se sentaba en la mesa de al lado, saludó y se puso a trabajar. Osvaldo también fingía estar ocupado, pero cada 10 minutos miraba el reloj. A las 9:30, su teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días, ¿cómo estás?», de Isidora. Osvaldo miró a su alrededor, se aseguró de que nadie le miraba y contestó. «Bien, pensando en la conversación de anoche. ¿Qué te parece?». «Todavía no lo sé. ¿Hablamos en la comida?». «Claro, en el mismo café a la 1». Osvaldo colgó el teléfono y trató de concentrarse en su trabajo. Pero los números de las hojas de cálculo se desdibujaban ante sus ojos. Pensó en las palabras de Isidora de la conversación de ayer. «¿Cuántos años tienes? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en un matrimonio donde no te aprecian?». A las 9 de la mañana Valentina le llamó al teléfono del trabajo. «Hola, tengo 10 minutos entre reunión y reunión. ¿Cómo te va?». «Bien, estoy trabajando. Escucha, hoy terminaré la presentación con Velázquez. Si va bien, me dará el visto bueno». «Entendido. ¿Me apoyas?». «Claro que te apoyo. Gracias, gracias. Nos vemos esta noche». Después de la conversación, Osvaldo se sentó mirando por la ventana. El día de trabajo acababa de empezar y ya se sentía cansado. No físico, sino una especie de desolación interior. A las 11:30 subió a la planta baja, aparentemente por negocios. Isidora estaba sentada en la recepción de Velázquez, tecleando en el ordenador. Cuando oyó pasos, levantó la vista. «Buenos días, señor Mirande. ¿Qué desea?». «Necesito una referencia de recursos humanos. ¿Dónde está Amelia ahora?». «En la oficina de al lado. Pase». Al pasar por delante de su mesa, Isidora dijo en voz baja. «No puedo esperar para almorzar». Osvaldo asintió y entró en la oficina de personal. Amelia estaba allí y le dio el certificado que necesitaba, pero el motivo principal de la visita no era el certificado. De regreso, se detuvo de nuevo en la mesa de Isidora. Ella estaba al teléfono con un cliente, pero le hizo un gesto para que esperara. «Sí, claro, señor Moreira. Velázquez estará libre después de las 2. ¿Le registro?». «Estupendo, adiós». Isidora colgó el teléfono y miró a Osvaldo. «¿Cómo va la decisión?». «Todavía me lo estoy pensando». «¿Cuánto tiempo vas a pensarlo?». «No lo sé. Valentina está discutiendo hoy un viaje de negocios con Velázquez». «¿Y si él aprueba el viaje?». «Entonces tendremos unos días para, resolverlo». Isidora se levantó de la mesa y se acercó al archivador que estaba contra la pared. «Ven aquí», dijo en voz baja. Osvaldo se acercó. Isidora abrió el archivador y fingió buscar una carpeta. Se encontraron muy cerca el uno del otro. «Osvaldo, lo que hay entre nosotros va en serio». «Yo también». «Entonces tenemos que decidirnos. Una oportunidad como esta puede no volver a presentarse». «¿Qué oportunidad?». «Tu mujer estará fuera. Tendremos tiempo para pensar, para planear». «Isidora, no te pido que tomes una decisión ahora. Solo piénsalo». Encontró la carpeta adecuada, cerró el armario y volvió a la mesa. Osvaldo permaneció de pie unos segundos más y se dirigió al ascensor. En el departamento de contabilidad, los compañeros comentaban las noticias. Roberto hablaba de que su hijo iba a ir a la universidad. «¿Tú, Osvaldo, no piensas en los niños?», preguntó. «Todavía no», respondió Osvaldo. «Deberías. A nuestra edad ya es hora». Osvaldo guardó silencio. Los hijos. Valentina y él habían hablado de ello en los primeros años de su matrimonio, pero de algún modo todo se había aplazado. Primero construyeron sus carreras, luego compraron una casa, luego sus carreras otra vez. Y ahora el tema de los hijos parecía completamente irreal. A la 1, Osvaldo ya estaba en el Café Estrella. Pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Isidora apareció 5 minutos después, un poco sin aliento. «Lo siento, he tenido que llegar tarde. Velázquez está saliendo con Valentina». «Lo sé, están hablando de un viaje de negocios. Pronto lo sabremos». Pidieron un almuerzo ligero. Isidora estaba especialmente guapa hoy, con un vestido verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos. «Osvaldo, hay algo que quiero decirte». «Te escucho». «Anoche no pude dormir durante mucho tiempo. Pensé en nosotros, en lo que podría ser.
¿Qué pensaste tú? Isidora dio un sorbo a su café y le miró a los ojos. Que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en una relación equivocada. ¿Así que crees que mi matrimonio con Valentina fue un error? ¿Tú qué crees? Osvaldo guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Antes no lo pensaba. Éramos jóvenes, en el amor, pero en 9 años todo había cambiado. ¿Qué había cambiado? Nos hemos vuelto distantes. Cada uno vive su propia vida. Valentina está absorta en su trabajo. Yo, honestamente, solo existo. ¿Quieres vivir de verdad? Sí, especialmente cuando estoy contigo. Isidora se inclinó hacia él a través de la mesa. Entonces vivamos, de verdad, juntos. ¿Pero cómo? No tengo dinero para una nueva vida. La casa está a nombre de Valentina. No tengo ahorros. ¿No puedes vender la casa? No es mía, pero estás registrado allí, ¿verdad? Así que tienes ciertos derechos. Osvaldo lo pensó. Efectivamente, hace 3 años, cuando habían liquidado la herencia de Valentina, el notario había mencionado algunos derechos para la pareja. ¿Estás sugiriendo que vendan la casa sin el consentimiento de Valentina? Estoy sugiriendo que averigüemos sus derechos, ir a un notario, tener una consulta. Isidora, esto es serio. Claro que es serio, pero tienes una opción. O te quedas en un matrimonio que es una decepción, o tomas tu vida en tus propias manos. Después de comer, volvieron al despacho en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. En el ascensor, Isidore fue retenida por Osvaldo. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Pero el tiempo apremia. Esa noche en casa, Valentina estaba muy animada. Velázquez aprobó el viaje. Voy a volar a Sao Paulo el viernes por la mañana. Felicitaciones. ¿Cuándo estarás de vuelta? El martes por la noche. La reunión es el lunes, pero quiero estar allí antes, para hacer algunas investigaciones. Ya veo. Valentina se acercó a él y lo abrazó. ¿Me apoyas? Claro que sí. Gracias. Sé que no siempre te presto suficiente atención, pero este trato podría cambiar nuestras vidas. ¿Nuestras vidas? Sí. Si me ascienden, mi sueldo subirá. Podemos renovar la casa, irnos de vacaciones. Osvaldo asintió, pero en el fondo pensaba en otra cosa. Al día siguiente, martes, no pudo soportarlo y a la hora de comer condujo hasta el centro de la ciudad. La notaría, Silva y Asociados, estaba en un edificio moderno cerca de la plaza principal. La recepcionista le dijo que el notario Silva podría verle en media hora. Osvaldo esperó, hojeando las revistas inmobiliarias. El señor Ricardo Silva era un hombre de mediana edad, de mirada atenta y barba cuidada. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Miranda. Osvaldo Mirande. Quería consultar sobre la venta de una propiedad. ¿Es suya? Es una propiedad conjunta con mi esposa. Es decir, la casa está a nombre de ella, pero yo estoy registrado y domiciliado allí. Ya veo. ¿Y la pregunta es? ¿Puedo vender la casa sin que mi mujer participe directamente en la transacción? El notario se lo pensó. En teoría, si tiene un poder notarial de su cónyuge, sí, puede, pero yo recomendaría su presencia personal. ¿Y si está de viaje de negocios? Entonces, la única opción es un poder notarial, pero debe estar debidamente firmado, con poderes específicos. ¿Qué documentos necesita para eso? Pasaportes de ambas partes, documentos de propiedad, el poder real con la firma de la esposa. Silva explicó detalladamente el procedimiento. Osvaldo escuchó atentamente, memorizando cada detalle. ¿Necesita una tasación de la casa? Es conveniente, pero no necesario. Puede utilizar los precios de mercado. Gracias por la consulta. De nada. Si decide vender, no dude en ponerse en contacto conmigo. Osvaldo salió de la consulta con la idea clara de que vender la casa era posible. La única cuestión era si daría el paso. Por la tarde, en casa, se sentó en su despacho y estudió los documentos de la casa. Certificado de propiedad, pasaporte técnico, pólizas de seguro. Todo estaba a nombre de Valentina Miranda. Pero el notario lo había dejado claro. Con un poder notarial, la transacción era posible. Valentina se preparaba para el viaje, ordenando sus cosas en la maleta. Osvaldo, ¿me ayudas a elegir un traje para la reunión? Sí, claro. Repasaron varias opciones. Valentina estaba entusiasmada con el viaje, pero en el buen sentido. Ella creía en el éxito. Sabes, si este trato sale adelante, creo que podríamos pensar en un bebé, dijo de repente. ¿Un bebé? Sí. Estamos en la treintena, ya va siendo hora. Osvaldo no dijo nada. Un hijo con Valentina.
Hace 6 meses la idea podía parecer natural. Ahora parecía de otra vida. El miércoles por la mañana, Isidora lo esperaba con una expresión peculiar en el rostro. ¿Y bien? ¿Fuiste al notario? Sí, fui. ¿Qué has averiguado? Lo que me dijo, si tienes un poder notarial, puedes vender la casa. Estupendo. Entonces es solo una cosa más. El siguiente paso, Isidora, es falsificación, es un crimen. Es una oportunidad para la felicidad. Almorzaron en el mismo café. Isidora estaba más persistente que nunca. Osvaldo, solo tenemos unos días. Mientras Valentina está en Sao Paulo, puedes organizar todo, encontrar un comprador. ¿Y luego qué? Ella vuelve, descubre que la casa está vendida. ¿Y luego qué? Entonces te divorcias y tienes dinero para una nueva vida. ¿Contigo? Por supuesto, conmigo. ¿No es eso lo que queremos los dos? Osvaldo la miró a la cara. Isidora tenía razón. Era exactamente lo que él quería. Una nueva vida con la mujer que lo inspiraba. Está bien, dijo al fin. Lo intentaré. ¿En serio? De verdad, iré al notario de nuevo el jueves. Arreglaré el papeleo. Isidora le cogió la mano. ¡Qué alegría! Vamos a tener una vida maravillosa, ya verás. El jueves por la tarde Valentina hizo por fin la maleta. Estaba lista. Mañana por la mañana, vuelo de las 7 a.m. Buena suerte. Buena suerte. Gracias. ¿Me echarás de menos? Claro que sí, pero Osvaldo ya no pensaba en el aburrimiento. Estaba pensando en que mañana, cuando Valentina se fuera, comenzaría la semana más importante de su vida. En una semana tenía que redactar un poder falso, encontrar un comprador, vender la casa y conseguir el dinero. 120.000 reales, tal vez los 130.000 reales. Dinero para una nueva vida con Isidora. Osvaldo se acostó tarde. Permaneció largo rato con los ojos abiertos, escuchando la respiración constante de su mujer a su lado. Mañana todo cambiaría. Mañana daría un paso que no tendría vuelta atrás. Y lo extraño era que casi no sentía miedo. Solo la anticipación de la libertad. A las 5:30 de la mañana sonó el despertador de Valentina. Se levantó, se vistió y desayunó. Osvaldo la acompañó al taxi. Nos vemos el martes, le dijo, despidiéndose con un beso. Hasta entonces. El taxi se marchó. Osvaldo se quedó en el porche, cuidando el coche, y luego volvió a entrar. El primer día de la nueva vida había comenzado. Valentina se despertó en un hotel de Sao Paulo a las 7:30 de la mañana. Por la ventana se oía el ruido de la gran ciudad, el zumbido de los coches, los gritos de los comerciantes, las sirenas lejanas. Pidió el desayuno en la habitación y repasó la presentación una vez más, aunque se sabía todas las diapositivas de memoria. La reunión estaba prevista para la 1 en la sede de Mercadinho. Valentina había llegado un día antes a propósito para poder recorrer la ciudad, estudiar el camino a la oficina y dormir bien. Nunca confiaba en la suerte para los asuntos importantes. A las 11 de la mañana, cogió un taxi y se fue a hacer el reconocimiento. El edificio Mercadinho resultó ser un imponente rascacielos de cristal en el centro de negocios. Valentina entró en el vestíbulo, se presentó al guarda y averiguó en qué planta estaba la sala de reuniones. «Tengo una reunión con el señor Carvalho mañana a la 1», dijo. «Planta 23, ascensores a la derecha», contestó el guardia, sin apartar los ojos de la revista. Valentina subió al piso 23, miró a su alrededor y cronometró el ascenso. La atención al detalle siempre la distinguía de sus competidoras. Pasó el resto del tiempo antes de la reunión en la habitación, comprobando los cálculos una vez más. El contrato de Mercadinho no era solo un gran negocio, era la oportunidad de demostrar a Velázquez que estaba preparada para los nombramientos serios. Mientras tanto, en Belo Horizonte, Osvaldo estaba sentado en la notaría de Silva, estudiando nerviosamente los documentos de una carpeta. Sobre la mesa estaban los papeles para la venta de la casa que había traído consigo. Entonces, ¿la mujer dio su consentimiento para la venta?, aclaró el notario. Sí, está de viaje de negocios, pero está de acuerdo, mintió Osvaldo. Ya lo hablamos hace tiempo. Bien, el comprador estará aquí a las 3. El trato es bastante sencillo. En efectivo, sin condiciones. ¿Estás seguro del precio? 130.000 reales. Sí, es un precio justo. El notario asintió y empezó a preparar los documentos. Osvaldo entró en la sala de espera y sacó el teléfono. Tenía 2 llamadas perdidas de Isidora y un mensaje. «¿Cómo estás?» «Preocupado», respondió. «Todo va según lo previsto. He quedado con un comprador a las 3.
Casi de inmediato llegó una respuesta. No veo la hora de que llegue esta noche. Solo pienso en nosotros. Osvaldo colgó el teléfono y volvió a su despacho. Las 2 horas siguientes se hicieron interminables. Salió varias veces a fumar, aunque rara vez fumaba. Llamó a la oficina para decir que llegaría tarde por motivos familiares. A las 3 en punto llegó un cliente, un hombre de unos 50 años vestido de riguroso traje. Se presentó como Helio Costa, un hombre de negocios de los suburbios de São Paulo. He visto las fotos de la casa, dijo Costa, sentándose a la mesa frente a Osvaldo. Necesito una casa en Belo Horizonte para mi hija. Estudia en la universidad. Es un barrio estupendo, tranquilo y seguro, le aseguró Osvaldo. El precio es justo. ¿Cuándo podemos hacerlo? Ahora mismo, si te parece bien. El trato duró 1 hora. Osvaldo firmó los documentos, escribiendo cuidadosamente su nombre, tratando de ocultar el temblor de sus manos. El notario examinó cada papel. El poder del cónyuge es correcto, asintió. Todo está en orden. Costa sacó de su maletín un fajo de billetes. 130.000, como acordamos. Osvaldo miró el dinero y se sintió mareado. Nunca había tenido tanto dinero en las manos. Era el precio de 8 años de su sueldo. ¿Cuándo piensas dejar la casa?, preguntó Costa. El lunes, dentro de 5 días. Estupendo. Mi hija llegará el miércoles. Osvaldo salió de la notaría con el dinero en el maletín. Fuera hacía sol, la gente iba a lo suyo, nadie le prestaba atención, y acababa de vender una casa. Subió a su coche y sacó el teléfono. Isidora contestó tras el primer pitido. ¿Cómo va todo? Todo listo. ¿En serio? Se notaba la emoción en su voz. ¿De verdad lo has conseguido? Sí, 130.000. Dios mío. Osvaldo, eso es una fortuna. ¿Quieres reunirte? ¿Para celebrarlo? Sí, claro, pero no en un café. Vayamos a algún sitio donde nadie nos conozca. Quedaron en encontrarse a media hora del centro comercial Pan de Azúcar. Osvaldo llegó primero, aparcó y esperó. El dinero estaba en un maletín en el asiento trasero. Se dio la vuelta varias veces para asegurarse de que el maletín estaba en su sitio. Isidora apareció en el pequeño coche rojo que conducía desde hacía 1 año y medio. Salió del coche con un vestido veraniego y gafas de sol y se acercó al coche de él. Hola. Hola, sube. Isidora subió al asiento del copiloto e inmediatamente se volvió hacia él. Enséñamelo. Osvaldo sacó un maletín del asiento trasero y lo abrió. Isidora se quedó boquiabierta al ver los montones de billetes perfectamente doblados. Esto es de verdad. Tocó uno de los fajos. 130.000 reales. Sí, es todo nuestro. ¿Nuestro? Isidora le miró con una sonrisa. Claro que es nuestro. Estamos juntos en esto. Condujeron hasta el restaurante Miramar, a las afueras de la ciudad. El sitio era caro, pero acogedor. Allí no te encontrarías a nadie de la oficina de Velázquez. Pedimos vino, marisco y postre. Por nuestra nueva vida, dijo Isidora levantando la copa. Por nuestra nueva vida, repitió Osvaldo. El vino era excelente, la comida deliciosa, el ambiente festivo. Isidora hablaba de sus planes. Osvaldo escuchaba y se sentía feliz. ¿Qué será lo próximo?, preguntó ella cuando pidieron una segunda copa. No lo sé. Sinceramente no he pensado tanto. Necesito un piso, uno bonito, en el centro. Isidora le coge la mano, y luego, ya veremos. ¿Y Valentina? ¿Valentina qué? Lo sabrá el lunes. Le dirás que la casa está vendida, que tienes una nueva vida. ¿Así de fácil? ¿Cómo si no? Osvaldo, no puedes fingir toda tu vida. Después del restaurante, fueron a casa de Isidora. Ella vivía en un pequeño piso en el barrio de Santa Ifigenia. 2 habitaciones, cocina separada, bonito balcón con vistas al parque. ¿Quieres ir a tomar un café?, le ofreció cuando la dejó en su casa. Por supuesto. El piso estaba amueblado con gusto. Muebles luminosos, muchas plantas, reproducciones impresionistas en las paredes. Isidora preparó café y puso música suave. ¿Sabes en qué estoy pensando?, le dijo, tendiéndole una taza. Podríamos filmar algo mucho mejor que esto. ¿Quieres mudarte? Quiero mudarme contigo, un nuevo comienzo. Se sentaron en el sofá, bebieron café y hablaron del futuro. Isidora imaginaba cómo vivirían en un bonito piso. Cenarían en buenos restaurantes, irían de vacaciones a la costa. 130.000 es mucho dinero, dijo. Podrías montar un pequeño negocio o invertir en algo. Sí, hay opciones. O simplemente vivir y disfrutar. Isidora se acercó.
¿Alguna vez te has sentido realmente libre? No me acuerdo. Yo tampoco. Pero ahora siento que podemos ser libres. Osvaldo la miró y se dio cuenta de que estaba cada vez más enamorado. Isidora no era solo bella, estaba llena de vida, de proyectos, de energía. Con ella se sentía joven. Isidora, ¿no tienes miedo? ¿De qué? De todo esto, de lo que estamos haciendo. Tengo miedo, pero ¿sabes qué? Tengo más miedo de perder la oportunidad de ser feliz. Hablaron hasta bien entrada la noche. Osvaldo habló de su infancia, de sus padres, de cómo había conocido a Valentina. Isidora escuchaba sin interrumpir. ¿Te casaste con ella por amor?, preguntó en un momento dado. En aquel momento me lo pareció, ahora creo que fue más por afecto, una costumbre. ¿Qué sientes por mí? Osvaldo la miró a los ojos. Lo que nunca sentí por ella. A la 1 de la madrugada se fue a casa. Isidora lo acompañó hasta su coche. Mañana en la oficina nos comportaremos como siempre, le dijo. Por supuesto, nadie debe sospechar nada. Nos vemos por la mañana. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Osvaldo. Osvaldo se marchó y ella se quedó un buen rato en la acera, vigilando el coche. En casa, Osvaldo escondió el dinero en una caja fuerte del armario del dormitorio. Valentina conocía la caja fuerte, pero no recordaba la combinación. La había comprado hacía 2 años para guardar documentos importantes. Tumbado en la cama, Osvaldo pensó en el día anterior. Por la mañana, era un contable normal y corriente. Un hombre casado que vivía en casa de su mujer. Por la noche, era el dueño de una gran suma de dinero. Y un hombre que planeaba una nueva vida con otra mujer. En Sao Paulo, Valentina tampoco había dormido. El encuentro con Mercadinho fue mejor de lo que ella hubiera imaginado. El señor Carvalho, director de compras, escuchó atentamente su presentación, le hizo algunas preguntas profesionales y finalmente accedió a firmar el contrato. Su propuesta es la más favorable, dijo al final de la reunión. Y estamos completamente satisfechos con la calidad de los productos. Gracias por su confianza, señor Carvalho. ¿Cuándo pueden empezar las entregas? Dentro de un mes después de la firma del contrato. De acuerdo, mi abogado preparará el papeleo mañana por la mañana. Después de la reunión, Valentina llamó a Velázquez. Señor Velázquez, el contrato está firmado. Felicidades, Valentina. Es un gran éxito. Es un gran éxito. Gracias. Mañana por la mañana voy a recoger los documentos firmados y volar a casa. Tómese su tiempo. Descansa un poco. Da un paseo por la ciudad. Te lo has ganado. Valentina pasó el resto del día como una turista. Paseó por el centro de Sao Paulo, visitó varios museos y almorzó en un restaurante portugués. Por la noche, llamó a casa. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Trabajé, luego estuve en casa. ¿Y tú? Muy bien, el contrato está firmado. Te felicito, lo estás haciendo muy bien. Gracias. Recogeré mis papeles pronto y volaré a casa. ¿A qué hora estarás allí? El vuelo de las 11 a.m. Estaré en casa alrededor de las 3 o'clock de la tarde. De acuerdo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Tras la conversación, Valentina permaneció sentada en la habitación del hotel durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Sentía la satisfacción del trabajo realizado, la expectativa de la recompensa que seguramente recibiría de Velázquez. Y en Belo Horizonte, Osvaldo se tumbó en la cama pensando en el dinero de la caja fuerte. 130,000 reales. Había vendido la casa, y Valentina no lo sabía. Mañana volvería a casa muy animada, hablando de su éxito. Y pasado mañana se enteraría de que se había quedado sin casa. No se durmió hasta la mañana siguiente. Osvaldo soñaba con dinero, con Isidora, con una nueva vida, y por alguna razón, con su madre muerta, que movía la cabeza y decía algo. Pero él no oía las palabras. Por la mañana, cuando se despertó, olvidó por un segundo lo que había pasado ayer. Luego recordó y sintió una mezcla de excitación y miedo. Había pasado el punto de no retorno. Valentina volvería hoy, y el lunes se mudarían los nuevos propietarios. Valentina abrió los ojos en el avión cuando el piloto anunció el inicio del descenso. Fuera del ojo de buey, flotaban los contornos familiares de Belo Horizonte. Colinas, tejados rojos de casas, cintas brillantes de ríos. Estaba animada. El contrato de Mercadinho estaba en su maletín, firmado y sellado. El señor Carvalho incluso se había despedido diciendo que su empresa era el socio más fiable con el que habían trabajado nunca. En el aeropuerto, Valentina cogió un taxi y dio la dirección. El conductor era muy hablador. Hablaba del tráfico, del tiempo, del precio de la gasolina. Valentina respondió con una sola palabra:
mirando por la ventanilla las calles que le eran familiares. Quería llegar a casa cuanto antes, ducharse, deshacer la maleta y llamar a Velázquez para darle buenas noticias. El taxi giró hacia su tranquilo barrio. Valentina sacó las llaves del bolso y se dispuso a bajar. El coche se detuvo ante una familiar valla blanca, detrás de la cual podían ver su casa. 28 reales, dijo el conductor. Valentina pagó, cogió la maleta y se dirigió a la puerta. Pero se detuvo a los pocos pasos. En el patio había un coche desconocido, un Volkswagen azul, con una sillita de niño en el asiento trasero. 2 niños de 5 y 7 años jugaban en el jardín delantero, y en la terraza se secaba la ropa de los niños. Valentina parpadeó, pensando que se había equivocado de dirección. Pero no, el número de la casa era correcto, la misma valla que había pintado la primavera pasada, los mismos rosales junto al porche. Se acercó a la verja y pulsó el botón del timbre. Los niños levantaron la cabeza y la miraron con curiosidad. Un minuto después, una mujer de unos 35 años con bata salió de la casa. ¿Sí? La mujer habló con un ligero acento extranjero. Disculpe, ¿dónde están los dueños de la casa? Nosotros somos los dueños. ¿Qué quieren? Valentina se sintió mareada. ¿Cómo que ustedes son los dueños? Esta es mi casa. La suya. La mujer frunció el ceño. Jovencita, compramos esta casa hace 3 días. Tenemos todos los papeles. ¿Ustedes la compraron? Pero eso es imposible. Soy Valentina Mirande. Esta es mi casa. No tengo ni idea de quién es usted. La casa nos la vendió el señor Osvaldo Mirande. Valentina sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Se agarró a la puerta para no caerse. Osvaldo, ¿mi marido? Eso parece. Un hombre joven con el pelo oscuro, muy educado. Pero ¿cómo podría? La casa está a mi nombre. Lo siento, pero tenemos todos los documentos en regla. Su marido tenía un poder notarial suyo. ¿Le gustaría verlo? La mujer desapareció en la casa y regresó con una carpeta de documentos. Valentina cogió los papeles con manos temblorosas. El contrato de compraventa, el poder a su nombre y una firma. Su firma, pero no es la suya. Es una falsificación, susurró Valentina. ¿Cómo dice? No es mi firma. Nunca he consentido la venta de la casa. La mujer cogió los documentos y una expresión de alarma apareció en su rostro. Mire, es oficial. Hemos pagado 130.000 reales. ¿130.000? Valentina sintió que se iba a desmayar. Sí, claro. El señor Mirande dijo que usted estaba de acuerdo con esa cantidad. Pero yo estaba de viaje de negocios. Acabo de volver. No sé qué decirte. ¿Por qué no va a un notario? El señor Silva estaba en medio de una transacción. Valentina se alejó de la puerta sin saber qué hacer. Los niños seguían jugando en el césped y la mujer la miraba con simpatía y recelo. «Mamá, ¿quién es?», preguntó el mayor. «No es nadie, cariño. Juega un poco más». Valentina cogió la maleta y deambuló por la calle. Sus pensamientos eran confusos, con una sola pregunta en la cabeza. ¿Cómo pudo Osvaldo hacer algo así? En una casa vecina vio una cara conocida, la del señor Pereira, que vivía enfrente desde hacía 20 años. «Señora Mirand», llamó acercándose a la verja. «¿Cómo está usted? He oído que ha vendido la casa». «Señor Pereira», se detuvo Valentina. «¿Vio cuándo ocurrió? Vinimos el viernes con los papeles. Su marido enseñó la casa a los nuevos propietarios, les ayudó a mudarse. Dijo que usted había decidido mudarse a otro barrio. ¿El viernes? Pero yo estaba en São Paulo». «Sí, Osvaldo me dijo que estabas de viaje de negocios. Me dijo que lo habían hablado de antemano». El señor Pereira la miró a la cara y se dio cuenta de que algo iba mal. «CRA. Mirande, ¿se encuentra bien? Está muy pálida». «No, no lo estoy. Nunca autoricé la venta de la casa». «Ay, Dios mío. ¿Se refiere a Osvaldo?» «No lo sé. Necesito encontrarlo». Valentina sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Sonó el contestador. Volvió a intentarlo. Lo mismo. «¿Puedo llamar desde aquí?», preguntó a su vecina. «Claro, pase». La casa del señor Pereira olía a café y bollería recién hecha. Valentina se sentó en un sillón y marcó el número del despacho de Osvaldo. «Hola, contabilidad. ¿Roberto? Soy Valentina Mirande. ¿Está Osvaldo?» «Oh, SRA, Mirande». «No, Osvaldo se fue después del almuerzo. Dijo que no se sentía bien». «Ya veo. Gracias, señora». Colgó y miró al señor Pereira. «Salió del trabajo. ¿Dónde podría buscarlo? ¿Y en casa? ¿Dónde vivís ahora?» «No nos hemos mudado», Valentina explotó.
La casa fue vendida sin mi conocimiento. El señor Pereira silbó. Vaya historia. ¿Necesita ayuda? Gracias, lo haré yo mismo. Necesito encontrar a Osvaldo. Valentina cogió su maleta y salió. ¿Dónde podría estar el marido? En casa de sus padres. Es poco probable. ¿Viven en otra ciudad? ¿En casa de unos amigos? ¿Qué amigos? En 9 años de matrimonio, Osvaldo apenas tenía amigos íntimos. Cogió un taxi y se dirigió al centro de la ciudad. Quizás Osvaldo estaba en el bar al que iban a veces, o en el centro comercial. Los 2 primeros lugares resultaron estar vacíos. En el bar Tropicana, el camarero se acordaba de ella, pero dijo que Osvaldo hacía tiempo que no iba. En el centro comercial, Valentina había estado en varias cafeterías, sin éxito. El sol se estaba poniendo cuando el taxi paró en el Café Estrella, cerca del edificio de oficinas de Velázquez. Valentina entró casi sin querer, solo quería tomarse un café y pensar qué hacer a continuación, y los vio. Osvaldo estaba sentado en una mesa junto a la ventana, de espaldas a la entrada. Frente a él había una joven morena. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa, discutiendo algo en voz baja. La mujer se reía, Osvaldo sonreía. Valentina reconoció al acompañante de su marido, Isidora Méndez, la secretaria de Velázquez. Estaba de pie en la entrada, incapaz de moverse. Su marido había vendido la casa y estaba sentado con otra mujer, tomada de la mano. Parecían felices. Valentina se acercó a su mesa. Isidora la vio primero y se puso pálida, apartando bruscamente las manos. Osvaldo se volvió. ¿Valentina? Se levantó de un salto de su asiento tirando una taza de café. Hola, Osvaldo. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Qué encuentro tan inesperado? Nosotros, no es lo que piensas. ¿No es? ¿Qué se supone que debo pensar? Valentina miró a Isidora. Hola, señora Méndez. Buenas tardes, señora Mirande, murmuró Isidora. Valentina, siéntate. Te explicaré todo, comenzó Osvaldo. ¿Me lo vas a explicar? Muy bien. Empieza por qué una familia extranjera vive en mi casa. Osvaldo se hundió en la silla. Su rostro se volvió gris. Usted lo sabe. Lo sé. Me lo han dicho los vecinos. Vendiste nuestra casa mientras yo estaba de viaje de negocios. Por 130,000 reales. Usaste un poder falso, Valentina. Y ahora estás sentada aquí con ella. Valentina asintió a Isidora. ¿Planeando cómo gastar mi dinero? Isidora intentó levantarse, pero Valentina la detuvo con un gesto. Siéntate, me interesa oír explicaciones. El café estaba medio vacío, pero algunos clientes ya miraban en su dirección. Osvaldo bajó la voz. Valentina, quería hablar contigo en casa, en silencio. ¿En casa? ¿Qué casa? Ya no es mi casa, ¿recuerdas? Pensaba alquilar un piso para explicarte... ¿Explicar qué? ¿Que te enamoraste de la secretaria? ¿Que decidiste empezar una nueva vida con mi dinero? Isidora habló por fin. Señora Mirande, me doy cuenta de que está enfadada. ¿Enfadada? Valentina se rió, pero era una risa amarga. No, señora Méndez. Enfado es cuando tu marido llega tarde del trabajo. Esto es otra cosa. Valentina, la quiero, dijo Osvaldo de repente. ¿La amas? ¿Desde cuándo? ¿Desde la semana pasada? ¿Desde hace un mes? Desde que nos conocemos mejor. Eso es conmovedor. ¿Y por ese amor, decidiste robar mi casa? No la robé. Tengo derechos. ¿Qué derechos? ¿A falsificar documentos? ¿A hacer trampas? Osvaldo guardó silencio. Isidora se quedó mirando la mesa. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Valentina. En un lugar seguro. ¿Dónde está? Valentina, hablemos de esto en privado. No, quiero saberlo ahora. ¿Dónde están los 30,000 reales? Osvaldo dudó, luego respondió. En la caja fuerte, en el banco. ¿A nombre de quién? Del mío. Ya veo. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a casar? ¿Comprar una casa con mi dinero? Isidora se levantó de repente. Lo siento, tengo que irme. Siéntate, dijo Valentina con frialdad. Tú estabas implicada en esto, así que debes escuchar hasta el final. Valentina, no te desquites con ella, intervino Osvaldo. No lo hago, solo quiero entender cómo se planeó. ¿Sabías de mi viaje de negocios desde hace mucho tiempo? Sí, respondió Isidora en voz baja. Y decidiste aprovecharlo. ¿Estoy en lo cierto? No es así. ¿Cómo? Dímelo. Osvaldo suspiró. Nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos. Y la casa era la única forma de conseguir dinero para una nueva vida. ¿Mi casa? Sí, tu casa. Pero he vivido allí,
He invertido en renovaciones. ¿Cuánto has invertido? ¿5 de los grandes? ¿10? ¿De 130,000? Valentina, contéstame. Unos 15,000. 15 de 130. ¿Y por eso crees que tienes derecho a vender la casa? Osvaldo no contestó. Valentina miró el reloj. Bien, comprendo. Mañana veré a un abogado. El acuerdo no es válido porque se hizo sin el consentimiento del propietario. Hay un poder notarial falsificado. Osvaldo, ¿te das cuenta de que es un delito? Está pálido. ¿Vas a ir a la policía? Todavía no lo sé. Primero quiero que me devuelvan la casa y el dinero. Pero los nuevos propietarios ya han pagado. Ese es su problema. Y tuyo, y el suyo. Valentina asintió a Isidora. Todos los implicados en el fraude. Isidora lloró. Señora Mirande, no queríamos hacerle daño. ¿De verdad? ¿Qué queríais hacer? Solo robar la casa. Osvaldo dijo que ustedes dos no se aman desde hace mucho tiempo. ¿Eso te da derecho a robar? No es robar. Entonces, ¿qué es? Un regalo del destino. Valentina se levantó. Ya está, estoy cansada. Mañana lo trataremos oficialmente. Valentina, espera. Osvaldo también se levantó. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de compromiso? ¿La mitad de la casa? ¿La mitad del fraude? Voy a devolver el dinero. ¿Todo? Tan pronto como pueda. ¿Cuándo? Dame tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? ¿10? Osvaldo guardó silencio. Tanto hablar, dijo Valentina. Nos vemos en el juzgado. Cogió su maleta y se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Por cierto, se ha firmado el contrato con Mercadiño. Enhorabuena. Salió y los dejó en la mesa. En la calle, Valentina cogió un taxi y llamó a la dirección de la oficina de Velázquez. El día estaba a punto de terminar, pero ella sabía que el jefe solía quedarse hasta tarde. El edificio estaba vacío, solo había un guardia de seguridad en el vestíbulo. Valentina subió a la planta derecha. La luz del despacho de Velázquez estaba encendida. Llamó a la puerta. «Adelante». Velázquez levantó la cabeza de sus papeles. Cuando vio a Valentina, sonrió ampliamente. «Valentina, ¿qué tal la reunión? ¿Cuándo has llegado?» «Ahora mismo. El contrato está firmado». «Qué bien. Enhorabuena. Siéntate y cuéntame los detalles». Valentina se sentó en la silla y le habló de la reunión en Sao Paulo, de las negociaciones, de los términos del contrato. Velázquez escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. «Un trabajo excelente», dijo por fin. «Este contrato aumentará nuestro volumen de negocios en un 30%. Gracias. ¿Sabes una cosa, Valentina? Hace tiempo que quería hablar contigo. Después de todo este éxito, creo que debería ofrecerte un ascenso». «¿Un ascenso?» «La posición de director de ventas, salario, bonos, coche de empresa». «Señor Velázquez, ¿Tiene dudas?» «Valentina, eres la mejor empleada de la empresa. Esta posición está hecha para ti». «No, no estoy dudando. Es solo que muchas cosas han sucedido hoy. Lo comprendo. Estoy cansada de mi viaje de negocios, pero quería darte las buenas noticias lo antes posible. Gracias por tu confianza. Entonces, ¿estás de acuerdo?» «Sí, por supuesto». «Estupendo. A partir de mañana tomarás posesión de tu cargo. Por cierto, viene con una oficina separada en el 4º piso». Valentina asintió. En otras circunstancias, habría sido el día más feliz de su carrera. Pero ahora el ascenso parecía una pequeña compensación por la pérdida de su hogar. «Señor Velázquez, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Sí, claro». «¿Cuánto tiempo lleva Isidora Méndez con nosotros?» «¿Isidora?» 2 años más o menos. ¿Por qué?» Solo me lo preguntaba. ¿Es una buena empleada?» «Sí, muy eficiente, aunque ha estado un poco distraída últimamente. Supongo que estudiar requiere mucha energía». «¿En qué está interesada?» «Nada en particular. Hoy la he visto en la cafetería y se me ha ocurrido preguntarle». Velázquez miró su reloj. «Es tarde. Valentina, descansa hoy. Celebra tu éxito. Y vuelve mañana para aprender tus nuevas funciones». «Lo haré. Hasta mañana». «Adiós. Y felicidades de nuevo por un trabajo bien hecho». Valentina salió del despacho y se dirigió al vestíbulo. Afuera estaba oscureciendo. Las farolas se estaban encendiendo. Se paró en la entrada del edificio y pensó a dónde ir. No podía ir a casa, allí había extraños. ¿A casa de Amelia? ¿Pero cómo explicar la situación? Valentina decidió alquilar una habitación de hotel. Mañana tenía que ir a ver a un abogado, tramitar los documentos falsos y exigir la devolución de la casa.
En el taxi miraba por la ventanilla el atardecer de la ciudad. En un día, su vida había dado un vuelco total, un triunfo profesional y un desastre personal. La habían ascendido y la habían dejado sin casa. Había conseguido el mayor contrato de su carrera y había perdido a su marido. Pero extrañamente la amargura de la traición de Osvaldo no era tan aguda como esperaba. Tal vez porque hacía tiempo que la sentía dentro. Algo se había roto entre ellos. O porque por fin se había dado cuenta de que tenía la fuerza necesaria para enfrentar cualquier problema por sí misma. Mañana empezaría una nueva vida, como directora de ventas y como mujer que no confiaría su destino a nadie más. Valentina se despertó en su habitación de hotel a las 7 de la mañana. Había dormido poco, pero tenía la cabeza despejada. La rabia se había calmado durante la noche, sustituida por una fría determinación. Se duchó, pidió el desayuno para la habitación y empezó a pensar en un plan de acción. 1. Arreglar la casa a través de un abogado. 2. Asumir su nuevo cargo. El tercero, arreglar el asunto con Osvaldo e Isidora. A las 9:30, Valentina ya estaba en la oficina. Velázquez la recibió en la recepción y la acompañó a la cuarta planta, a un amplio despacho con ventanas panorámicas y vistas al centro de la ciudad. «Aquí tiene su nuevo despacho», dijo abriendo la puerta. «La secretaria vendrá mañana. De momento, todo el papeleo del departamento de ventas está sobre la mesa». «Gracias, señor». «Por cierto, tenemos una reunión de dirección a las 10 de la mañana. Te presentaré a mis colegas en tu nuevo cargo». «Estaré lista». Velázquez se marchó y Valentina se quedó sola en el despacho. Se sentó ante el escritorio y miró a su alrededor. Una habitación grande, muebles modernos, un teléfono con varias líneas. Símbolos de su nuevo estatus. Valentina abrió las carpetas con documentos. Informes de ventas, planes para el trimestre siguiente, datos sobre los empleados del departamento. Tenía 12 personas a su cargo, incluidos 3 mandos intermedios. A las 9:30 bajó al departamento de recursos humanos para ver a Amelia. Su amiga estaba allí, clasificando el correo de la mañana. «Val». Amelia se levantó de un salto de su asiento. «He oído que te han ascendido. Enhorabuena, Val». «Muchas gracias. Pareces serio. ¿Ha pasado algo?» «Sí. Han pasado muchas cosas. Amelia, necesito información sobre 2 empleados». «¿Cuáles?» «Osvaldo Miranda e Isidora Méndez». Amelia frunció el ceño. «Tu marido y la secretaria de Velázquez. ¿Por qué?» «Se lo diré más tarde. Solo dame sus expedientes personales». «Vale, pero ya me lo explicarás todo más tarde». Amelia sacó 2 carpetas y se las entregó a Valentina. «No es nada especial. Información estándar». Valentina hojeó los documentos. Isidora Méndez, 28 años, licenciada en Económicas, lleva 2 años en la empresa. Buenas referencias, sin comentarios. Osvaldo Miranda, 39 años, contable, lleva 6 años trabajando. La caracterización es mediocre. Un ejecutivo, pero no un empleado proactivo. Amelia, como directora de departamento, ¿puedo transferir empleados de otros departamentos? En teoría, sí, si sus supervisores inmediatos están de acuerdo. ¿A quién quieres trasladar? Solo estoy explorando las posibilidades. Val, estás hablando con acertijos. ¿Qué es lo que pasa? Volveré después de la reunión y te lo contaré todo. Valentina volvió a su despacho y examinó la estructura de la empresa. Isidora trabajaba directamente para Velázquez, sin depender formalmente de nadie más que de él. Osvaldo estaba en el departamento de contabilidad, a las órdenes del señor Fernández. A las 10 de la mañana hubo una reunión de la dirección. Velázquez presentó a Valentina como nueva directora de ventas. Habló de sus logros y de su contrato con Mercadillo. Los demás directores la felicitaron y le hicieron preguntas sobre los planes de desarrollo del departamento. Tras la reunión, Valentina se entretuvo y se dirigió a Velázquez. «Señor Velázquez, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto. Tengo una propuesta para optimizar mi trabajo. Me gustaría trasladar a un empleado de otro departamento al mío». «¿A cuál?» «Isidora Méndez». Velázquez se sorprendió. «¿Isidora? Pero si es mi secretaria». «Lo sé, pero creo que sus habilidades serían útiles en las ventas. Ella tiene un título en economía, está estudiando gestión». «No entiendo». «Isidora está haciendo un gran trabajo en su posición». «Por supuesto que sí, pero los empleados con talento deben tener la oportunidad de desarrollarse». Velázquez lo pensó. ¿Quién la sustituiría? Se podría encontrar una nueva secretaria. Tendría que estar dispuesta. «De acuerdo, tendré en cuenta tu sugerencia. Pero primero hablaré con la propia Isidora». «Por supuesto».
Valentina volvió a su habitación y esperó. A las 12:30, Velázquez llamó. Valentina, he hablado con Isidora. Ha aceptado el traslado. A partir de mañana trabajará en tu departamento. Muchas gracias. ¿Pero qué piensas hacer con ella? ¿Vender materiales de embalaje? Tengo algunas ideas. Luego te cuento. Después de la conversación, Valentina abrió el directorio interno de empleados y encontró el número de teléfono del departamento de contabilidad. Hola, ¿puedo hablar con Osvaldo Miranda? Un minuto. Medio minuto después, una voz familiar. Osvaldo al habla. Soy Valentina. Necesito verte. Sube a la habitación 403. Val, yo. No hay discusión. Te veré en 10 minutos. Valentina colgó el teléfono y se preparó para la conversación. Movió la silla para sentarse de espaldas a la ventana, de modo que pudiera ver su cara y la de ella entre las sombras. Osvaldo apareció exactamente 10 minutos después. Llamó con fuerza a la puerta. Adelante. Abrió la puerta y se quedó helado en el umbral al ver el lujoso despacho. Pasa, siéntate. Osvaldo se acercó al escritorio, pero no se sentó. Valentina. Siéntate, repitió ella con frialdad. Se sentó. Valentina lo miró en silencio durante medio minuto. Enhorabuena por tu ascenso, dijo por fin. Muchas gracias. Sabes, Osvaldo, el nuevo cargo te da ciertos poderes. ¿Qué clase de poderes? Por ejemplo, influir en las carreras de los empleados de la empresa, incluidos los que trabajan en otros departamentos. Osvaldo no dijo una palabra. A partir de mañana, Isidora se incorporará a mi departamento. Velázquez ya ha aceptado. ¿Qué? Se puso pálido. Trabajará bajo mi supervisión directa. Supervisaré personalmente cada día de su trabajo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees? Valentina, es por lo que hay entre nosotros. Es porque me robaste la casa. Osvaldo bajó la cabeza. Por cierto, continuó Valentina, he consultado a un abogado. El trato es nulo. La casa será devuelta. ¿Y el dinero? También, con una multa por daños morales. Valentina, estoy dispuesto a devolver todo. Claro que lo estás. ¿Tienes otra opción? Llamaron a la puerta en silencio. Adelante. La puerta se abrió e Isidora entró en el estudio. Estaba pálida, confusa. ¿Me ha llamado S.R.A. Mirande? Sí. Venga y siéntese junto al señor Mirande. Isidora se sentó en la silla junto a Osvaldo. Valentina notó la rapidez con que se miraban. Entonces, comenzó Valentina, ya estamos todos aquí. Quiero aclarar una cosa. Levantó el expediente de Isidora. Isidora, a partir de mañana serás transferida al departamento de ventas, bajo mi supervisión. Ya lo sé, dijo Velázquez. Me parece bien. Solo quiero decirte lo que quiero que hagas. Valentina abrió la carpeta. Tu sueldo es de 2.800 reales al mes. Es bastante menos que el de los gerentes de mi departamento. Sí, ya lo sé. Pero no te preocupes, hay margen para crecer. Si haces un buen trabajo, te pueden ascender. Isidora asintió. Pero tienes que demostrar tu lealtad a la empresa. ¿A qué te refieres? ¿Tú qué crees? Isidora guardó silencio. Verás, continuó Valentina, tengo información de que algunos empleados están utilizando sus cargos en beneficio propio. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, cómo la secretaria del director informa a los de fuera sobre los planes de la empresa, sobre viajes de negocios, sobre asuntos internos. Isidora se sonrojó. O cómo la misma empleada ayuda a cometer fraudes inmobiliarios. Señora Mirande, no me lo digas. Lo sé todo. La única cuestión es qué hacer al respecto. Valentina cerró la carpeta y miró a ambos. Tengo dos opciones. La primera es entregar toda la información al Servicio de Seguridad de la empresa y a la Fiscalía. Osvaldo e Isidora se sentaron en silencio. La segunda opción es resolverlo todo civilizadamente, en privado. ¿Cómo que civilizadamente?, preguntó Osvaldo. Muy sencillo. Dimites por voluntad propia, hoy mismo. Hoy mismo, pero sin peros. Escribes tu carta y te vas. ¿Y Isidora? Isidora se queda en mi departamento, bajo estricta supervisión. Valentina se volvió hacia Isidora. Quiero que entiendas que todos tus movimientos serán supervisados. Cada error, cada retraso, cada infracción de la disciplina laboral. Lo comprendo. ¿Estás segura? Entonces te lo explicaré con más detalle. Su jornada laboral comienza a las 8 de la mañana. No 8:05, no 8:10, 8:00. Isidora asintió.
El descanso para comer es estrictamente de 12 a 1, ni un minuto más. Bien. Las conversaciones telefónicas personales están prohibidas. Nada de redes sociales. Nada de correspondencia personal. Entendido. Una cosa más. Cualquier comunicación con el señor Mirande en las instalaciones de la oficina será considerada una falta a la disciplina laboral. Isidora frunció el ceño. Ahora sobre el trabajo, continuó Valentina. Archivarás documentos, clasificar, archivar, llevar registros. Archivar, pero soy licenciada en economía. Tienes dos opciones, archivar o despedir. Elige. Archivar. Eso es sabio. Por cierto, la oficina del archivista está en el sótano, una habitación privada sin ventanas. Isidora se ha puesto pálida. ¿Alguna pregunta sobre sus nuevas funciones? No. Bien, puedes irte. Empezarás a trabajar mañana por la mañana. Isidora se levantó y salió rápidamente del despacho. Osvaldo intentó levantarse, pero Valentina se lo impidió. Quédate aquí. Tenemos algo que discutir. Se quedaron solos. Valentina abrió un cajón del escritorio y sacó un papel. Una carta de dimisión. Ya está. Fírmala. Valentina, tal vez no deberías. Te lo compensaré. ¿Me compensarás? En la cárcel. Sí, por supuesto, presento una denuncia ante la oficina del fiscal. ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Tengo elección? Vendiste mi casa. Usaste documentos falsos. Eso es un delito. Pero estábamos casados. Lo estuvimos. Ya no. Osvaldo tomó la solicitud con manos temblorosas. Valentina, me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal, pero ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Compromiso? ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesto a compensarte, cada mes. ¿Con qué salario? ¿Vas a renunciar? Conseguiré otro trabajo. ¿Cuánto pagarás? ¿100 reales al mes? ¿200? La casa valía 130,000. Tanto como pueda. ¿No te da pena la casa? Me da pena. Claro que me da pena. ¿Te dio pena tu mujer? Osvaldo guardó silencio. ¿Sabes qué?, dijo Valentina. Te diré la verdad. Personalmente, no me importa dónde trabajes. No me importa si eres conserje o presidente. Pero ya no perteneces a esta empresa. ¿Y por qué no? Porque yo trabajo aquí. Y seguiré trabajando aquí. Y viéndote todos los días. No, gracias. ¿Y si pido un traslado a otro departamento? ¿A cuál? Soy el director de ventas. Tengo contactos en otros departamentos. ¿No crees que puedo influir en tu carrera? Osvaldo se dio cuenta de que era inútil discutir. Firmó la solicitud. Bien, Valentina cogió la hoja. Hoy es el último día de trabajo. Puedes entregar tus expedientes e irte. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Para la casa. Te lo devolveré cuando lo recupere, a través de los tribunales. Pero eso podría llevar meses. Podría. O tal vez me des la casa y el dinero de buena gana. Entonces no voy a demandar. Lo intentaré, lo intentaré. No lo harás, lo harás. Al final de la semana. ¿Pero cómo? El dinero está en el banco, los compradores ya se han mudado. Es tu problema. Tú los creaste, tú los resuelves. Osvaldo se levantó. ¿Puedo irme ya? Sí, puedes. Y dile a Isidora que la veré mañana a las 8 en Recursos Humanos, para hacer el traslado. Lo haré. Una cosa más. No me llames más por mi nombre de pila. Para usted soy la señora Mirande. Osvaldo asintió y se dirigió a la puerta. Una última cosa, añadió Valentina. Si no devuelven la casa en una semana, iré a la fiscalía. Por estafa y falsificación. Entendido. Muy bien, hasta la vista. Adiós, S.R.A. Mirande. Osvaldo se fue. Valentina estaba sola en el estudio. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento, aparecieron dos figuras familiares, Osvaldo e Isidora. Hablaban animadamente. Isidora agitaba los brazos. Valentina los observó desde arriba y sintió una extraña calma. Por primera vez en años, controlaba la situación. No estaba a la deriva, sino dirigiendo el curso de los acontecimientos. Por supuesto, aún quedaba una lucha por la casa, pero estaba segura de la victoria. Tenía documentos, testigos, un buen abogado. Y lo más importante, tenía poder. El cargo de directora le daba oportunidades con las que antes solo podía soñar. Valentina volvió a su escritorio y abrió una carpeta con informes. La jornada laboral continuaba, y por la tarde tendría que llamar al abogado, concertar una cita, discutir la estrategia. Empezaba una nueva vida. Y en esta vida, ella tomaría sus propias decisiones. 3 meses más tarde, Valentina y Amelia estaban sentadas en un pequeño café cerca de la oficina. La lluvia golpeaba las ventanas
y la tarde de noviembre era gris. El camarero les trajo café y pasteles que no habían tocado. ¿Cómo van las cosas por la casa?, preguntó Amelia removiendo el café. Ayer me dieron las llaves. El tribunal declaró nulo el acuerdo. La casa está de vuelta. ¿Y el dinero? Recibí una parte enseguida. Osvaldo pagará el resto en cuotas. 24 meses. ¿Dónde trabaja ahora? Encontró un puesto en una pequeña empresa. Le pagan menos que antes, pero ¿qué se le va a hacer? Amelia asintió. ¿Y Isidora? Renunció hace 15 días. No pudo soportarlo. Resultó que los archivos no eran para ella. Me lo imagino. ¿Y siguen juntos? Valentina se encogió de hombros. No lo sé, y no quiero saberlo. Se quedaron en silencio. La lluvia se intensificó. Chorros de barro corrían por las ventanillas. Val, dijo Amelia en voz baja. ¿Y tú? Lo estás haciendo bien. Lo intento. Pero ¿cómo estás realmente? ¿Dentro? Valentina dejó la taza en el plato. Le temblaban ligeramente las manos. Sinceramente, no muy bien, muy mal. Dímelo a mí. Sabes, todo esto de la corte, la casa, el trabajo, es como una obra de teatro. Yo hago el papel de la mujer fuerte que puede con todo. Pero de verdad, y en realidad, me tiembla la voz. La verdad es que estoy sufriendo. 9 años, Amy. 9 años que hemos estado juntos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Valentina sacó un pañuelo. Lo siento, Amy. Pensé que me había prometido no llorar. Llora. Aquí no pasa nada. Verá, estaba enfadada con él, por traicionarlo, por engañarlo, por la casa. Pero cuando la ira se fue, ¿qué? Solo me puso triste. Teníamos una vida. No era perfecta, tal vez, pero era nuestra. Compramos nuestros primeros muebles juntos, pintamos la cerca juntos, hicimos planes juntos. Valentina sollozaba. Y entonces un día todo se vino abajo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera me di cuenta cuando se convirtió en un extraño para mí. Val, tal vez fui una mala esposa. Tal vez pasé demasiado tiempo trabajando. Tal vez si hubiera prestado más atención a la casa, a nuestra relación. No te culpes. No es culpa tuya que robara la casa. Pero es culpa mía que ya no hablemos. Es culpa mía no haberle visto cambiar. Que entre nosotros haya crecido un muro de reticencia e indiferencia. Valentina se pasó la mano por la cara, manchándose las lágrimas. ¿Sabes lo que pienso? Que si yo hubiera sido diferente, tal vez él no habría buscado la felicidad al margen. Esos son tonterías. Es un hombre adulto. Si había algo mal en su matrimonio, debería haberlo hablado, discutido, no salir corriendo con la primera chica que viera. Eso creo, pero aún así duele. Por supuesto que duele. La traición siempre duele. Valentina bebió un sorbo de café. Estaba frío y amargo. A veces pienso, ¿y si no me hubiera ido de viaje de negocios? ¿Y si me hubiera quedado en casa y hubiéramos hablado? Val, ya basta. Lo que pasó es lo que pasó. Sí, lo sé. Es que echo de menos tener una familia. Los desayunos juntos, hablar por las tardes, incluso las discusiones. Y ahora tienes una gran carrera, un gran sueldo, tu propia casa. Y nada. Valentina sonrió con tristeza. Llego a casa y hay silencio. Nadie me pregunta cómo estoy, nadie me cuenta su día. Encontrarás a otra persona. Tal vez, pero ya tengo 37 años, y después de todo esto, es difícil creer que alguien pueda amar sinceramente. Amelia extendió la mano y apretó la de su amiga. El tiempo cura, pasará. Eso espero. Valentina se secó las lágrimas. Siento haberte puesto de los nervios. Es mucho que asimilar. No es nada. ¿Para qué están los amigos? Terminaron el café y salieron. Casi había dejado de llover, solo caían de vez en cuando grandes gotas de los tejados. ¿Sabes en qué más estoy pensando?, dijo Valentina mientras cogía un taxi. ¿En qué? En que tal vez fue lo mejor. Descubrí quién era, lo que puede ser cuando se trata de tomar decisiones serias. Eso seguro. Y me di cuenta de que puedo vivir por mi cuenta, hacerlo por mi cuenta. Eso también es importante. El taxi se detuvo. Valentina subió al coche. Te veré mañana en el trabajo. Nos vemos, y Val. Todo va a estar bien. De verdad. Lo sé. Valentina sonrió entre lágrimas. Solo hace falta tiempo. El coche arrancó. Valentina miró por la ventanilla la ciudad nocturna y pensó que mañana sería un nuevo día. Solitario, pero nuevo. Y eso ya era algo.